Bueno, un cordial saludo para todos. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando permanentemente. Sobre todo porque en el sector de la salud se presentan situaciones muy particulares. Entonces, frente a esas situaciones, la pregunta que nos realizan es si en determinado caso la Superintendencia de Industria y Comercio puede investigar y sancionar a una asociación científica. Como por ejemplo, a veces se presentan particularidades en las cuales a un miembro de una sociedad científica no le están pagando, le están incumpliendo con los pagos, inclusive decide cobrarle a esa IPS o a esa EPS y solo por el hecho de cobrarle lo despiden o le terminan su contrato. Entonces la pregunta que surge ahí es, ¿la sociedad científica puede enviar alguna comunicación de apoyo, de solidaridad? O, por ejemplo, se están negociando tarifas o se están negociando los honorarios en un hospital o una clínica por un grupo de médicos. ¿Se podría enviar una comunicación de apoyo por esa sociedad científica? O, por ejemplo, también nos consultan, ¿esa sociedad científica podría tener un manual tarifario que sirviera como guía o como base para que sus afiliados puedan tenerla en sus negociaciones? O inclusive cuando se presentan medidas que de pronto la sociedad científica considera que no son adecuadas por parte del Ministerio de Trabajo, por parte del Ministerio de Salud o por parte de una superintendencia, se puede hacer un comunicado de solidaridad o inclusive se puede hablar de tarifas o se puede hablar de manuales tarifarios en las reuniones de las sociedades científicas y producto de esas reuniones sacar un comunicado. Entonces, hechos todos estos interrogantes y porque es evidente y está claro que muchas sociedades científicas realizan este tipo de comunicaciones, pues la pregunta que nos han hecho es, venga, esas comunicaciones, esos comunicados, o inclusive también se puede presentar que hay un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp se invita a que no se contrate con tal hospital, con tal clínica, porque no paga, porque atropellaron a un colega. Entonces, obviamente, este tema pues genera muchas preguntas, muchas dudas y sobre todo porque, pues, no es recientemente, porque sí, históricamente, la Superintendencia de Industria y Comercio sí ha investigado y ha sancionado en algunas situaciones particulares a asociaciones científicas. Entonces, pues quisimos hacer este video para explicar y aclarar cómo es este tema. Entonces, mire, en primer lugar, algo que tenemos que establecer y que tenemos que reconocer es que las asociaciones y sociedades científicas tienen fundamento constitucional, es decir, son entidades que están protegidas por el artículo 103 de la Constitución Política, donde claramente la norma dice que el Estado debe contribuir a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, sin obviamente poder atacar su autonomía y pues ellas obviamente gozan de esta protección constitucional. Inclusive desde una sentencia que es la sentencia C-606 de 1992 de la Corte Constitucional, con magistrado ponente, el doctor Silvan Garita Barón, pues está claro que las asociaciones y sociedades de profesionales gozan de protección por la jurisprudencia constitucional, habla de que ellas se pueden constituir libre, voluntariamente, pueden tener su estructura, pueden tener su funcionamiento y obviamente gozan de total autonomía. ¿Eso qué quiere decir? Que las asociaciones científicas y las asociaciones científicas gozan de protección constitucional, no solamente por la Constitución política, sino también por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, ¿esto por qué es muy importante? Porque esta es la norma que les permite a ellas poder fijar sus estatutos, poder fijar sus reglamentos y decir cuál es su marco de acción. Inclusive, la ley 1164 del año 2007 también les da funciones a las asociaciones y sociedades científicas. Por ejemplo,
se crea el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud como un órgano asesor del gobierno, digamos, nacional. Entonces, es evidente que en ese Consejo Nacional de Talento Humano en Salud deben gozar de participación obligatoria las asociaciones científicas. Inclusive, esa misma ley 1164 del año 2007, en su artículo 26, dice claramente que los profesionales de la salud se pueden autorregular. Y es en esa autorregulación es muy importante el papel y el rol de las asociaciones científicas, sobre todo en la expedición de guías y normas de atención integral. También encontramos la ley 1438 del año 2011, donde sus diferentes artículos establece situaciones como estas. Por ejemplo, en la actualización del plan de beneficios. Está claro que la norma le da un papel muy importante a las sociedades científicas, ¿sí? En la actualización de este plan. También se crea el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud como una entidad sin ánimo de lucro, donde claramente deben tener participación las sociedades científicas. Y a su vez, la misma ley 1438 del año 2011, en todo lo relacionado con protocolos de atención y guías de atención, está claro que las sociedades científicas tienen un papel y un rol muy importante. Entonces, miren, en primer lugar, pues podemos decir claramente que las asociaciones y sociedades científicas gozan de protección en la Constitución política, de protección por la jurisprudencia de la Corte Constitucional e inclusive se les han asignado funciones tanto por la Ley 1164 del año 2007 como por la Ley 1438 del año 2011. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estas son entidades muy importantes que gozan de todo ese tipo de protección y pues obviamente en sus estatutos y en sus reglamentos pueden fijar su marco de acción. Hecha esta precisión, pues es muy importante entonces mirar ahora sí si la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia para investigar a una asociación o sociedad científica. Y pues la respuesta es positiva, es decir, la respuesta es sí. ¿Y por qué sí? Porque hay un decreto muy importante en esta materia, que es el decreto 1663 de 1994. Y en este decreto se dice claramente que están prohibidos los acuerdos, los actos o los convenios, como también cualquier práctica y decisión concertada, directa o indirectamente, que tenga como objetivo principal restringir o falsear el juego a la libre competencia en el mercado de servicios de salud. También está prohibido abusar de la posición dominante. También está prohibido impedir, restringir o interrumpir la prestación de servicios de salud, y cualquiera de estas situaciones se considera como que es una conducta que tiene un objeto ilícito. Algo muy importante, pues esta prohibición no solamente es para las asociaciones y sociedades científicas, es también para las EPS, también para las IPS, también pues obviamente para los prestamistas de salud y también para las asociaciones y sociedades científicas. E inclusive el artículo cuarto del decreto 1663 de 1994 establece claramente la prohibición para las asociaciones y sociedades científicas de hacer actividades, tomar decisiones, tener políticas que, como les dije previamente, afecten o impidan el juego a libre competencia, presenten abuso de posición dominante e impidan, interrumpan o restrinjan la prestación de servicios de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que está claro, y eso sí no tiene ningún tipo de discusión, que la Superintendencia de Industria y Comercio en este tipo de situaciones particulares tiene competencia para investigar y sancionar a las asociaciones y sociedades científicas cuando se presenten, obviamente, las prohibiciones contenidas en este decreto. Y miremos algunos ejemplos de violación de la libre competencia. Y considero que son ejemplos muy importantes para ilustrar en qué casos podría haber riesgos de investigación y de sanción por parte de la Superintendencia de Comercio contra una asociación y sociedad científica.
Y miremos el artículo quinto del decreto 1663 de 1994, donde dice qué actos son contrarios a la libre competencia. Obviamente aquí se habla mucho del acuerdo, del convenio, de la práctica y la decisión concertada. Entonces, una situación que está prohibida. Los acuerdos que tengan por objeto la fijación directa o indirecta de precios o tarifas. Esto quiere decir claramente que a una asociación y a una sociedad científica le está prohibido tener manuales tarifarios e inclusive que esos manuales tarifarios se los compartan a sus asociados o a sus miembros porque obviamente tienen riesgo de estar en esta conducta contraria a la libre competencia. También otra situación que se toma como ejemplo es aquellas actividades que tengan por objeto, digamos, que no se le pueda prestar servicios a terceros. Esto quiere decir que toda aquella comunicación de una sociedad o asociación científica que claramente diga, señores afiliados, los invito a no contratar contra el IPS o contra el EPS porque no paga, porque violentaron la situación particular de algún colega o algún afiliado. Es una conducta que puede ser investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio. También los acuerdos para repartirse el mercado, es decir, sacar una comunicación donde se diga pues solamente las personas que se encuentran en Bogotá pueden prestar en servicios en Bogotá, solamente los que están en Boyacá pueden prestar servicios en Boyacá, los que están en Cartagena, etcétera, etcétera. Es decir, impedir que haya personas que libremente puedan trabajar en los diferentes sitios del país. E inclusive todos aquellos acuerdos que impidan la participación de algún grupo o alguna persona jurídica o alguna persona natural en una licitación o en una contratación. Por ejemplo, una comunicación que manifieste claramente hay problemas en tal institución, por favor no presentarse a ese concurso o los invitamos a tener solidaridad con tales colegas y no participar en esa convocatoria que está haciendo esa clínica para garantizar que los que están ahí puedan continuar con esa contratación. Entonces miren que encontramos ejemplos que podrían presuntamente ser violatorios a la libre competencia y obviamente ser investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio. También el artículo noveno de este decreto 1663 de 1994 trae ejemplos donde se habla de abuso de la posición dominante. Y una conducta es la disminución de precios o tarifas, con la finalidad, obviamente, de tener, pues, un manejo, digamos, del mercado. Las que tengan por objeto plantear obligaciones adicionales y que sin esas obligaciones pues no se puede realizar la contratación. La prestación de servicios de salud de manera interrumpida, es decir, que no se hace adecuadamente. No permitir el ingreso de colegas a cierta zona, a cierta región y a cierta clínica. Entonces miren que los ejemplos que les mencionaba anteriormente relacionados con acuerdo de la libre competencia también se pueden considerar como ejemplos de violación a la competencia por abuso de la posición dominante. Entonces, miren, ¿cuál es una invitación aquí inicial? Está claro que las asociaciones y sociedades científicas tienen una protección, ya la vimos, constitucional, jurisprudencial y legal. Eso está claro. Pero es muy importante que tengamos en cuenta qué situaciones particulares no deberían presentarse o no deberían hacerse por una asociación o sea científica, porque si se hacen, tienen el riesgo de ser investigados y sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por eso la invitación respetuosa es no hacer comunicados de apoyo cuando un colega está pasando por una situación difícil en una clínica. No decir no vayan a trabajar a ese sitio porque en ese sitio no se paga. No decir no entrar a ese sitio porque en ese sitio hay otros colegas y nadie puede entrar allá ni trabajar sino esos colegas. No participar en actividades relacionadas con manuales tarifarios
no hacer manuales tarifarios y compartírselos a los afiliados. Es decir, todas estas son recomendaciones muy importantes y que creo que hay que tener en cuenta. O, por ejemplo, cuando no se está de acuerdo, se está de acuerdo con la reforma a la salud o con la reforma laboral. Sí, pues hay que tener mucho cuidado con las comunicaciones que se hacen, el contenido de las mismas, porque pueden ser también consideradas como contrarias a la libre competencia. Pero bueno, la pregunta es, bueno, pero si esta conducta es de esta manera o se presenta este riesgo, ¿cuál podría ser la sanción para esa asociación y sociedad científica por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio? Y miren, esto es muy importante. En primer lugar, el artículo 25 de la ley 1340 del 2009 dice que la sanción para la persona jurídica como tal, es decir, para la asociación y sociedad científica, puede ser hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la sanción para ese representante legal o para esa junta directiva que comete estos actos contrarios a la libre competencia, la multa para ellos puede ser hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia para sancionar no solamente a la persona jurídica hasta con 100.000 salarios mínimos, sino también a las personas naturales que ocupan cargos de representación legal o de junta directiva, donde también pueden ser sancionados hasta con 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Esto qué quiere decir? Que esto no solamente es un riesgo de, bueno, hicimos una situación contra la competencia y listo, no. Los investigan, pero también la Superintendencia de Comercio tiene competencias para emitir sanciones. Entonces también quiero hacer como, aprovechando pues este video, algunas recomendaciones para aquellas asociaciones y sociedades científicas que reciban visitas de la Superintendencia de Industria y Comercio relacionadas con la violación a la libre competencia por aquellas conductas consagradas en el decreto 1663 de 1994. La primera pregunta que obviamente nos realizan es, venga, esas visitas pueden ser con aviso o se pueden hacer sin aviso. ¿Qué es lo que está claro y que es contundente? Que la norma, que es la ley 1480 del año 2011, en su artículo 59, dice expresamente que se pueden hacer visitas. Eso está, digamos, claro. Y a su vez, la sentencia C-165 del año 2019 dice claramente que, pues, esas visitas se pueden hacer con aviso o sin aviso. Es decir, que te pueden llegar de sorpresa o te pueden llegar con una comunicación. En segundo lugar, la pregunta es, bueno, y en estas visitas, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir? Entonces, ahí nos tenemos siempre que acoger a lo establecido claramente en el Código de Procedimiento Administrativo y en lo contencioso administrativo y el Código General del Proceso. Pero obviamente esas visitas no comprenden, así lo dice claramente la jurisprudencia de la Corte Constitucional, interceptar o tomar pruebas que obviamente estén sometidas a reserva. Ahora voy a explicar un poquito esto. Entonces, cuando usted esté en esas visitas, el procedimiento que hay que revisar y hay que mirar, pues es el establecido en el Código de los Procedimientos Administrativos y el Código Administrativo y el Código General del Proceso. Y a su vez pueden tomar, digamos, información. Eso quiere decir que en esas visitas la superintendencia puede ingresar a la acción de las empresas, recaudar toda la información que considere pertinente para la investigación, solicitar a personas naturales o jurídicas, obviamente, que le suministren datos, informes, libros, papeles y todo lo que se utiliza por la asociación o sociedad científica, tomarle declaraciones o testimonios a las personas que están ahí y a su vez, obviamente, llevarse documentos o inclusive no olviden que cuando uno habla de un WhatsApp, pues un WhatsApp se convierte en un documento y obviamente pues se lo pueden llevar y la Corte Constitucional ha dicho claramente que eso no viola ni el derecho a la intimidad, ni el derecho a la reserva, ni nada como eso. Y otro aspecto importante que también estas visitas nos lo han preguntado es, bueno, y si yo no quiero dejar que ingrese la superintendencia y comercio a la visita, pues esa es una decisión de la entidad, no permitir el ingreso.
pero si no permites el ingreso y no permites la visita de parte de la Superintendencia de Comercio, va a tener sanciones, no solamente consecuencias negativas para tu investigación, lo más probable es que te van a sancionar, sino que también te van a multar por esa conducta que obviamente pues no se considera adecuada y es no permitir que una entidad que tiene competencia para investigar no lo pueda hacer. Y finalmente, algo muy importante es, producto de estas visitas, debe suscribirse a un acta donde se identifique claramente el servidor que estuvo en la visita, la dirección de la empresa, planta legal de la empresa, nombre de personas, nombres y cargos de personas que atendieron la visita, cuando, la hora de inicio, las observaciones, las pruebas recaudadas, etcétera, etcétera. Entonces, miren que es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas situaciones particulares de, obviamente, las visitas de la Superintendencia de Comercio por temas de violación a la libre competencia. Pero miren, algo que pues ya les manifesté aquí en este video, los riesgos de estas situaciones particulares. Pero también quiero dar una recomendación que la he dado no solamente en este video, sino durante muchos años frente a este tipo de situaciones. Porque para ser francos, las visitas de la Superintendencia de Comercio de las Sociedades Científicas no son algo nuevo. Se han dado históricamente y obviamente se han presentado en muchas oportunidades. Pero ¿qué es lo que está claro? Que pues obviamente cuando tú representas a un gremio, pues hay situaciones que afectan a ese gremio. Por ejemplo, el incumplimiento en los pagos. Por ejemplo, pues que a veces se considera un atropello que a esa persona que está afiliada a la sociedad o a la asociación científica que no le paga ni reclama los derechos, pues obviamente lo saquen de sus condiciones. También, pues a veces se quiere que haya acompañamiento por parte de la sociedad científica en las negociaciones, en las contrataciones, cuál debe ser el horario adecuado de acuerdo a las normas. También se tiene un interés legítimo en participar en los manuales tarifarios. También se tiene un interés legítimo en participar en temas laborales y de seguridad social en el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Entonces, una de las recomendaciones que yo he hecho en estos casos particulares es que para evitar estos riesgos de investigaciones y de sanciones por parte de las asociaciones y sociedades científicas, pues lo mejor es que ese grupo de profesionales pues cree una, un sindicato o una asociación sindical. ¿Sí? ¿Y esto por qué o por qué se da, digamos, esta recomendación? Pues para que se pueda defender al gremio de situaciones particulares como las que les he mencionado anteriormente. Entonces, digamos que los sindicatos y asociaciones del sector de la salud, pues no son una figura nueva, no es que esto apareció pues en los últimos tiempos, no ha sido una figura histórica. Lo que pasa es que cada día que hay este tipo de investigaciones y la necesidad de pues proteger al gremio, pues se piensan en opciones y posibilidades. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué son eso de los sindicatos o las asociaciones sindicales? Pues en primer lugar, pues miremos la clasificación. Hay, por ejemplo, un primer grupo de sindicatos que llaman sindicatos de empresa, donde obviamente yo me afilio a un sindicato, a una asociación sindical, y lo que me hace a mí afín al sindicato es no mi profesión, no mi oficio, no mi especialidad, sino que yo presto los servicios para una misma empresa, para un mismo establecimiento o una misma institución. Entonces, por ejemplo, hay un sindicato que actualmente, pues uno puede verlo como un ejemplo de estos y es la Asociación de Profesionales del Hospital Universitario Erasmo Mejía de Cúcuta. ¿Por qué? Porque pues para poder ser afiliado a ese sindicato, pues tú tienes que tener una vinculación, ¿sí? Con ese hospital. Es decir, no reciben personas de otros hospitales, sino personas que obviamente estén trabajando o hayan trabajado con este hospital. Entonces, es un sindicato de empresa. Pero también aparecen otros ejemplos como sindicatos gremiales, donde lo que me hace a mí afín a esa organización es mi profesión, es mi oficio, es mi especialidad. Entonces, por ejemplo, tú ves que hay un grupo de dermatólogos que se ha unido y tienen constituido Uniderma. ¿Qué es lo que lo hace afín a ellos?
pues que tienen la misma especialidad. O tú ves grupos de anestesiólogos que también se han unido en diferentes regiones y tienen sus propios sindicatos, como por ejemplo en Bolívar, Anestesun, o por ejemplo en el Cesar, Anesalú. O inclusive hay otros especialistas en pediatría que se han reunido, que se han unido y que obviamente han creado Psicolpep. O también tú ves en Bogotá médicos y ontólogos que se han unido, sobre todo relacionados con las ESES y las subredes acá en Bogotá, y tienen ASIMO. O inclusive médicos que tienen la especialidad de cirugía vascular y tienen Cibascol, o médicos especialistas también, digamos, de diferentes especialidades en Bolívar como ASOMED, o por ejemplo también tienes enfermeras que se han reunido y han creado ANDEC, entre muchos otros ejemplos, como también AMEFANI, donde también pues es un sindicato de médicos que tienen una especialidad, entre muchos otros. Pero ¿qué es lo importante en ese tipo de organizaciones o lo que me hace afín a ellas? Pues mi oficio, mi especialidad o mi profesión. Pero también en materia de sindicatos encontramos otros que lo que me hace a mí afín al sindicato es que yo trabajo para la misma industria o para la misma actividad económica, como por ejemplo el sector de la salud. Entonces tú encuentras ejemplos de sindicatos de industria, por ejemplo en el norte de Santander como Sintrasalud, Sintranordesa, acá en Bogotá como Sintraeses, y sindicatos a nivel nacional e históricos como SINDES, ANTOC, etcétera. Entonces miren que pues hay también una posibilidad de crear sindicatos de empresa, sindicatos gremiales o sindicatos de industria. Pero también en la actualidad uno encuentra que esos sindicatos se han unido y esos sindicatos han creado federaciones porque tienen por lo menos 10 sindicatos y hay federaciones en el sector de la salud. Entonces tú encuentras, por ejemplo, la Federación Nacional de Prestadores de Servicios de Salud, FENALSALUD. También encuentra la Federación Colombiana de la Salud, FEDSALUD. También encuentra la Federación de Sindicatos de Anestesiología, la FSA. También encuentra la Federación de Sindicatos Médicos, FECOLMEC. Y también encuentra la Federación Gremial de Trabajadores de Salud, FEDSALUD. Entonces miren que se unen los sindicatos y crean una ¿qué? Federación. Pero también, si tú tienes por lo menos 10 federaciones, puedes crear una confederación y para ser franco, en este país ya hay varias confederaciones y en muchas de ellas hay sindicatos del sector de la salud, pero del sector de la salud. Tú, por ejemplo, encuentras la CGT, encuentras la CUT, encuentras la CTC, encuentras la Confederación de los Servicios Públicos y los Servidores Públicos. Entonces, miren que una posibilidad para proteger al gremio, para proteger a las personas que tienen dificultades en materia laborales, de seguridad social, en materia de tarifas y en materia de negociación, es la creación de sindicatos y asociaciones. Ya sea de primer grado, se llaman sindicatos o asociaciones, de segundo grado, federaciones, o de tercer grado se llaman confederaciones. Pero miren expresamente, o la pregunta clave en esto es lo siguiente. Bueno, ¿y qué pueden hacer los sindicatos y las asociaciones? De primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Pues analicemos un poquito cuáles son sus funciones y cuáles son sus actividades. Por ejemplo, pueden estudiar las características de la profesión, los salarios, las prestaciones, los honorarios, qué accidentes se presentan, qué enfermedades laborales se dan. Esto quiere decir que un sindicato o una asociación sindical podría tener, por ejemplo, un manual tarifario y podría, obviamente, con ese manual tarifario participar en las diferentes negociaciones con empleadores y con contratantes. Puede también celebrar convenciones colectivas, hacer contratos sindicales. Esto quiere decir que cuando hablas de un sindicato o una asociación, pues usted puede presentar un pliego de peticiones para negociar o una solicitud de contrato sindical y si no hay acuerdo, no hay negociación, se puede dar la huelga. Por la huelga le gritan son los sindicatos, no las asociaciones ni las sociedades científicas que no tienen esa posibilidad. Asesorar a sus afiliados frente a cualquier situación de contrato de trabajo, de relación legal y reglamentaria, representarlos ante autoridades administrativas como Ministerio de Trabajo, empleadores, terceros, darles ayuda en temas de enfermedad, en desempleo, invalidez, calamidad, crear fondos, crear cajas de ahorro, dar auxilios, crear inclusive hospitales, dar solidaridad,
buscar el acercamiento con las entidades de control como Procuraduría, Fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes miran, lo que está claro es que todo lo que está prohibido para una sociedad científica le está permitido a un sindicato o una asociación. Esto es claro y es determinante. Inclusive, en muchos conceptos de la Superintendencia de Comercio dice claramente que la superintendencia de competencia para investigar a un sindicato, una asociación, por ese tipo de situaciones, porque obviamente están amparados y tienen una función legal. Entonces, miren, de manera muy respetuosa, quisimos hacer este video para compartir con ustedes esta consulta que nos han hecho permanentemente. Y por este motivo, quiero dar varias conclusiones y varias recomendaciones. La primera, está claro y es contundente que las asociaciones científicas y las sociedades científicas gozan de protección en la Constitución política, por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y por las leyes 1164 del año 2007 y 1408 del año 2011. Eso quiere decir que son entidades que se pueden constituir, que están constituidas, que están creadas, que gozan de autonomía para fijar sus estatutos, sus reglamentos y para actuar de acuerdo al marco de acción que le ha dado la Constitución política, también la ley y la jurisprudencia. Segundo, pero es cierto también que esa competencia no es ilimitada, tiene unas limitaciones y unas restricciones, que son los actos contrarios a la competencia. Es decir, que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia para investigar una sociedad científica por actos contrarios a la libre competencia, como los que mencionaba. Por eso cualquier sociedad científica debe cuidarse de todos aquellos comunicados que sacan por las redes sociales, que le mandan a todo el mundo, a los afiliados, donde dicen esa institución hay problemas, dificultades, pedimos solidaridad, apoyo por el colega, invitamos a no ir a esos sitios, estamos en contra de la reforma a la salud, estamos en contra de la reforma laboral, estamos en contra de participar en cualquier actividad relacionada con tal u otra situación, no estamos de acuerdo con el manual tarifario, desconocemos ese manual. Esas son comunicaciones, esas son publicaciones que tienen mucho riesgo, que tienen mucho cuidado. Tercero, las asociaciones científicas no pueden crear manuales tarifarios y compartírselos a los y decirles, todo mundo tiene que trabajar por estas tarifas y si no trabajan por estas tarifas, pues usted es un esquirol. No, eso es una situación particular que puede dar lugar a investigación de las sumencias de comercio. Cuarto, pero no solamente a que los investiguen, a que sancionen la sociedad científica hasta con 100.000 salarios mínimos y al representante legal y la Junta Directiva de la Sociedad Científica hasta con 200 salarios mínimos. Entonces miren que es una situación particular y compleja. Y en cuarto lugar, pues también si atienden ese tipo de visitas, tengan en cuenta que se van a seguir los procedimientos y las reglas del Código de Contencioso Administrativo y el Código General del Proceso. Segundo, se pueden llevar las pruebas que se consideren pertinentes y en este tipo de asuntos no se consideran que hay asuntos sometidos a reserva. Esas actas de las visitas tienen que ser claras y contundentes. Pero finalmente, si hay una realidad que en el sector de la salud hay demasiados atropellos, hay incumplimiento en los pagos, hay pagos a la gente le deben 3, 6, hasta un año de sus honorarios. Inclusive no les incrementan los honorarios cuando cambian los años, les bajan las tarifas, les dicen tarifa SIS 2001 menos el 20, tarifa SOA menos el tal. O sea, es decir, esta es una realidad y es una problemática que no podemos desconocer, ¿sí? Hay atropellos inclusive contra los colegas, hay inclusive situaciones particulares en las cuales hay situaciones que uno considera aberrantes. Hay a veces estudios y análisis de parte de clínicas públicas y privadas donde le dicen, es que usted manda muchos exámenes, es que usted manda muchas laboratorios, usted está en el ranking, pero es que el más pide cosas. Y eso es una realidad. Y ese gremio debe ser protegido. Inclusive en ocasiones pueden haber particularidades donde no se esté de acuerdo con ciertos puntos de la reforma a la salud, ciertos puntos de la reforma laboral. No se está de acuerdo cuando se promuevan los tarifarios que van en contra de las tarifas
de los colegas. Eso es una realidad. Entonces, lo que históricamente he dicho y reitero con este video es el camino para ese grupo de profesionales no es hacer actividades por la sociedad científica. La sociedad tiene unas funciones pertinentes y precisas y tiene unas limitaciones. La limitación es a que ese grupo de profesionales se reúnan y creen un sindicato o una asociación sindical. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder ayudar a sus afiliados en todas las situaciones relacionadas con el empleador, con el contratante, poder hacer negociaciones con los empleadores contratantes y con los ministerios. Y si por algún motivo de incumplimientos, acudir a la vía legal y constitucional, que es la huelga. En tercer lugar, y como algo muy, pero muy importante, es poder hacer valer y respetar los derechos en esas reuniones de manuales tarifarios. Entonces, nuevamente, muchas, pero muchas gracias por ver nuestros videos, por suscribirse a nuestro canal, seguir en nuestro canal, seguir viendo nuestros videos, dándole me gusta a todos y cada uno de ellos para poder continuar con este canal. Un fuerte abrazo para todos.